están? Les damos la bienvenida a una nueva emisión en nuestro programa de interés público, que el día de hoy tratará de darles a ustedes un programa utilitario. Les vamos a ofrecer las recomendaciones que se necesitan cuando estamos viviendo una crisis económica en el hogar, en los bolsillos. A veces nunca falta una crisis económica y creemos que el mundo se nos viene abajo, pero probablemente hay algunas alternativas. Hoy hemos invitado al profesor de la Universidad de ESAN, Jorge Guillén, quien es un experto en finanzas, y vamos a respaldarlos en él, a ver cómo podemos salir de aquellas crisis que nunca faltan. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Ana? ¿Es posible o no salir de estas crisis domésticas que a veces parecen que nos van a ahogar realmente? Claro, siempre y cuando depende de la duración de la misma, ¿no? Porque, como dice el dicho, no hay cuerpo que resista, ¿no? Tanto te hace más fuerte cualquier mal, pero no hay cuerpo que lo resista. Pero hay opciones, hay salidas. También está el tema de a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Siempre hay una opción frente a cualquier turbulencia. Por ejemplo, cuando vino la crisis financiera internacional, el precio del oro se disparó porque es el sustituto del dólar, ¿no? Entonces una buena opción era poder invertir en el papel oro, ¿no? en la bolsa, en una sociedad agente de bolsa, ¿no? Ahora ya la figura ha cambiado y el precio del oro se ha caído y ya parece que Estados Unidos va a necesitar menos estímulos monetarios y el dólar está en pequeños hipos, ¿no? Entonces hay que tomar las precauciones del caso, las estrategias del caso. Son otras las circunstancias, indudablemente, profesor. Vamos a ir desarrollando también algunos consejos o tips que le solicitaremos. Sin embargo, habría que explicar el origen de la crisis económica que podamos vivir en casa. Tal vez sea porque no tenemos una cultura del ahorro, profesor. En caso personal, sí, sería siempre bueno, así como hace el Estado, del gasto anticíclico, ¿no? Guardar pan para mayo. En épocas donde todo el mundo va a tener bonanza, tratar de invertir o tratar de ahorrar un porcentaje, lo más que se pueda, para en el momento de las vacas flacas tratar de eliminar ello, ¿no? O sea, importantísimo ahorrar. ¿Cuántos de nosotros ahorramos en el Perú? ¿Tienen algunas estimaciones ustedes? ¿Qué porcentaje de la población peruana se dedica al ahorro? Sí, justo estaba mirando las cifras de la encuesta nacional de hogares, ¿no? Para ver en porcentaje más o menos de la población económicamente activa, que son 17 millones de personas, de las cuales solamente un 10% ahorra o tiene la capacidad de ahorrar. La otra parte se va en rubros: vivienda, alimentos, vestido, transporte, educación, y solo un 10% de la población nada más ahorra, ¿no? Bueno, ¿y esto a qué reflexión nos puede llevar? Solo 10% de la población peruana ahorra. Así es. Es bastante poco, porque parece que no hay una cultura del ahorro, o están abusando quizás por las tarjetas de crédito. Eso sí, ya no se puede abrir mucho porque la encuesta nacional de hogares es bien limitada y las preguntas son a veces un poco, van en una secuencia tras otra, y a veces uno se pierde en ellas y la muestra se pierde también, ¿no? Y el grado de confiabilidad. Entonces este bajo porcentaje obedece, bueno, es el promedio de todos los estratos, ¿no? Desde el A hasta el E, donde el A y B ahorran más e invierten más, y más abajo ya su canasta de consumo se fija en alimentos y en los productos básicos, ¿no? Entonces por ello tenemos muy poca gente que está en ahorro. Por eso tenemos el problema de inclusión financiera, la falta de penetrabilidad de los bancos, ¿no? Estamos hablando de una población que también abarca la zona rural, zonas donde no hay bancos, zonas donde no hay cultura del ahorro, ¿no? Zonas de comunidades andinas, ¿no? Donde obviamente pues no hay esa posibilidad, ¿no? O sea, también está la posibilidad de gente que quisiera ahorrar, pero que no tiene al alcance una entidad financiera cercana, alguna entidad amiga que le pueda ayudar a ahorrar. ¿No se está Claro, también. Ese es un problema de falta de cobertura, ¿no? En los bancos. Que no. Pero ¿quién es el responsable, la responsable de educar financieramente en la sociedad, profesor? Eso vendría desde los colegios. Incluso yo estuve ahora en una reforma, la reforma de FPs, pero por el lado del sector privado, no del público. Hicimos mucho focus group y muchas encuestas, entrevistas, y nos dimos cuenta de que no hay una cultura del ahorro previsional, que es incluso si no hay ahorro a corto plazo, menos todavía el ahorro previsional, porque ellos culturalmente piensa mucha gente de que sus hijos son su inversión y que sus hijos lo van a ayudar, y no debería ser así, ¿no? Y no necesariamente es así.
Entonces, lo que hay es, la gente trata de gastar todo su dinero, invertirlo y no considera un ahorro ni de corto plazo ni el de largo plazo, que es su pensión, ¿no? Ahora, pero no es tan malo esto, ¿no? De tener ahorros, pero para invertirlos. No, para nada. Es comprar propiedades, comprar terrenos, tiendas o negocio. Eso es una buena posibilidad para poder tratar de... Eso incluso está ligado al ahorro con fin previsional, ¿no? Porque al final uno, donde su vida laboral, la vida laboral de un individuo, su mejor etapa está entre 40 y 50 años. Después de los 50 ya un poco que declina, y después de los 60 ya empieza a declinar más, y ahí uno tiene que considerar todo lo que ha hecho, todo lo que ha sembrado, ya sea en negocios, ya sea en inmuebles, ya sea en alquileres, para tratar de mantener un consumo mínimo. Y una calidad de vida. Y una calidad de vida. Profesor, pero para no perder la idea, además de alguien que hace docencia en una de las mejores universidades de negocios en nuestro país, como es SAN, usted mencionaba que la tarea está en la escuela, en el colegio, el de poder implementar tal vez parte de alguna currícula en educación financiera. Sí, ¿Qué eso más está desde abajo. ahí? Incluso en este focus group que hicimos en la reforma por el sector privado, sí nos dimos cuenta que faltaba una cultura previsional, no en la universidad, sino digamos un 10% de la población puede llegar a instancias superiores o escuela de negocios, como en mi caso, ¿no? Que ya es maestría y doctorados, etcétera. Pero en la educación básica, que es primaria y secundaria, debería de enseñarse así como en educación cívica, que nos enseñan la bandera, la escarapela también, y los valores. ¿Volver al chanchito, doctor? Básicamente tratar de enseñar a la gente qué porcentaje de tus ingresos, enseñarles el valor del dinero, que el dinero se pierde en el tiempo, que el dinero lo carcome la inflación, y que por tanto hay que ganarle la inflación para tratar de generar, mantener un poder adquisitivo, ¿no? Enseñarles lo que es una canasta base, lo que es una inflación en nuestros países, cómo el tipo de cambio también nos afecta, cómo endeudarse, cuánto endeudarse, pues, ¿no? Mucha gente, hasta parece mentira, usa su tarjeta de crédito para ir a comprar a Plaza Vea, ¿no? Y eso es una ruleta, un carrusel. Bien, profesor, vamos a invitar a quienes nos están siguiendo en este momento a través de nuestra página web para que puedan ingresar también al Facebook. Nos buscan allí como Agencia Peruana de Noticias Andina y puedan hacer alguna consulta. Igualmente también a quienes puedan seguirnos a través del Twitter, búsquenos como @samarriegoana, Samarriego es con Z, para que puedan plantear también allí sus consultas. Habíamos iniciado el programa diciéndoles a ustedes que este iba a ser un programa utilitario. Pues bien, nosotros hemos recopilado ya algunas consultas previas a través de las redes sociales, pero quería antes entender por qué los países orientales sí saben ahorrar más y los países sudamericanos no. Esto lo leía yo en un artículo y me parecía interesante poder también a usted plantearle esto. ¿Qué mirada podemos hacer allí? Eso es cierto, en los países orientales, porque han tenido muchas crisis más fuertes que nosotros, incluso han tenido guerras, Corea del Norte, Corea del Sur, tienen una capacidad de ahorro mayor, pero el problema es que no invierten mucho, a diferencia de Estados Unidos, que sí su poder de inversión es mucho más grande, su capacidad de ahorro es mínima, es un país consumista, por eso es que están ahora en estos líos, en estos problemas. En el caso de Japón, su cultura es más de tratar, sobre todo, esto es generacional, las generaciones antiguas son las que han ahorrado mucho más. Las generaciones nuevas ya están más americanizadas, digamos, ¿no? Ya están consumiendo más, usan la tarjeta, se compran ropa, viajan, ¿no? Pero eso es más de, digamos, la parte oriental. Yo diría que son generaciones antiguas, que son las generaciones después de la guerra, ¿no? Del 45 o del 50. Pero en nuestro caso, nuestra capacidad de ahorro es un poquito mayor a las de Estados Unidos, ¿no? Ahora, hay un informe de un economista que trabaja en China, un americano, que habla mucho que China nos ha venido bombeando los metales porque ha venido invirtiendo de una manera significativa. Ahora justo leí en el periódico, en el peruano, ¿no? Que están empezando los proyectos y que hay una preocupación, ¿no? Porque los metales están disminuyendo y China ya viene comprando la mitad de lo que ha venido comprando antes. Entonces, ¿qué es lo que sucede con China? Ese es un comportamiento que lo vienen diciendo desde hace 2 años. China tiene un patrón, hay que mirar en el largo plazo. Nosotros siempre nos conformamos con el corto plazo, vivimos de los ciclos de los metales
y lo que pasa es que China ya está pasando de un patrón de inversión a un patrón de consumo. Ya se está volviendo más consumista. Antes consumía el 20% del PBI, ahora ya va a consumir como nosotros un 60 o un 80%. Entonces ya China ya no va a invertir, ya no va a demandar metal. El chino que va a consumir no va a comer cobre, no va a comer oro ni plata, sino va a tratar de consumir en autos, en turismo, en hotelería. Entonces nosotros tenemos que, como país, como Estado, tenemos que ver esa situación y salir de la zona de confort, ya no quedarse estáticos y decir ya con los metales estamos bien, porque no va a ser así siempre. Entonces tenemos que salir de ahí y buscar el horizonte que está apuntando China, es decir, generarle, ahora China ya no va a invertir, va a consumir, entonces hay que generarle hoteles, mejores hoteles, en provincias, mejorar lo que estamos buenos en infraestructura, por ejemplo gastronomía, darle buenos restaurantes, darle buena infraestructura, trenes para que vayan a Machu Picchu. Entonces eso es lo que nos falta. Yo incluso fui al Cusco, a estos restaurantes chicha de Gastón, donde tenía que esperar hasta las 2 de la mañana que se desocupe una mesa. Qué bárbaro, ¿no? ¿No? Y era el único. O sea, no hay más Gastones, digamos. Así como están viniendo los europeos, los chinos también, siempre y cuando encuentren un producto de calidad cuando nuestra aquí en comida... nuestro país, ¿no? Muy buena aportación la que viene haciendo, pero volvamos un poco al tema más rutinario, más doméstico. Profesor, ¿está de más que le pregunte cómo saber si es que estamos en una crisis financiera en el hogar? Sí, bueno, ¿Es posible que nos dé algunas pinceladas, digamos, que detecten que si estamos en una crisis? Porque a veces nos valemos de varias tarjetas de crédito y no nos damos cuenta en qué momento caímos ahí. Hay muchos momentos, bueno, hay momentos de crisis cuando pierden el empleo o cuando el negocio no le va bien, ¿no? Ahora incluso muchas empresas mineras, a propósito de los metales, están empezando a despedir gente, empezando con los que tienen más años de servicios y dándoles el incentivo. Entonces muchos pueden recibir ese incentivo y no gastárselo, tratar de invertir en algún negocio o algún terreno y tratar de, bueno, la idea es, para los que todavía no están en crisis, siempre ahorrar, ¿no? El dicho de ahorrar pan para mayo, tratar de generar un pequeño nivel de colchón para que en el caso de que haya una situación de emergencia, tratar de utilizarlo, ¿no? Y amortiguar esa caída en el consumo, ¿no? Tratar de cubrir sus costos, su canasta de consumo básico, que es comida, vivienda y educación, ¿no? No dejarle de educación a sus hijos, ¿no? Eso es lo que primeramente tiene que tratar de cumplir, ¿no? Yo le voy a interrumpir aquí, profesor, porque a propósito de educación, yo recuerdo haber separado una consulta de, presumo que es una madre de familia que nos había escrito al Facebook, que nos había consultado, aquí está, Dora Espinosa. Ella nos pide lo siguiente: ¿qué recomendaciones pueden darnos si es que hay una crisis económica en mi hogar? Yo tengo a mi hijo en la universidad, pero esta es particular. ¿Debo cambiarlo a una nacional o debo pedirle a mi hijo que espere un ciclo más y juntar el dinero entre tanto? Profesor. Claro, lo ideal hubiera sido que junte, ¿no? Para los años que le quedan, pero cuando no es posible, puede asistir a la universidad, depende de la universidad, ¿no? En épocas pasadas, algunas universidades tenían un departamento de bienestar social y era muy fuerte, ¿no? Algunas universidades recibían donativos de afuera y becaban a sus alumnos, si verificaban obviamente porque el papá sí el alumno era bueno pero no querían perderlo y el papá era estaba en condiciones muy malas, entonces lo ayudaban, hasta le daban los libros, hasta le daban la comida, ¿no? Pero depende de la universidad. En algunos casos todas tienen un departamento de bienestar social para que lo recategoricen, ¿no? Si es una universidad privada, y para tratar y explicarle el problema, ¿no? Y tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque este es un proceso que demora mucho tiempo. Claro, Dora Espinosa, que nos ha escrito, lo primero que tiene que hacer entonces es recurrir a estas áreas de bienestar del educando, tienen que darle allí alguna alternativa, ¿no? Porque a veces es muy complicado sacar al chico de la universidad, que se pueda adaptar a otra, es todo un tema, ¿no? Marta Aliaga también nos escribe, nos dice: ¿conviene siempre comprar al por mayor para ayudar a disminuir la crisis económica en el hogar? Sí, es una buena opción. Hay unos supermercados macro que te ofrecen en planchas, ¿no? Todo. Y por unidad uno puede encontrar una buena oferta, ¿no?
O cuando uno va por el mercado y no necesita ese producto, pero está en oferta y no es tan perecible, también tratar de sacarlo. Ese es el una detalle, vez. que no sea perecible, fijarnos no por el hecho de que esté barato lo vamos a comprar, ¿no? O ropa también, que a veces está en un remate de ya prácticamente en liquidación o un saldo de liquidación, aprovechar a pesar de que no necesita, porque lo puede recambiar. Ajá, bueno. Cecilia Acevedo también, aquí hemos recogido otra consulta a través del Facebook. Profesor, ¿me conviene realmente comprar en un mercado de mi distrito y no en el supermercado para ahorrar? Y no solo eso, nos dice, poniendo así en riesgo la calidad o control de los alimentos que sí tienen en un súper. Hay algunos supers que ofrecen mejores ofertas que los mercaditos, ¿ah? Depende de la zona. En algunos casos depende del tiempo que uno tenga, porque a veces uno está trabajando, la esposa está trabajando y no tiene tiempo y sale un miércoles de oferta en un supermercado, ¿no? Ya sea todo tu Plaza Vea o en cualquiera de los supermercados, y te ofrece ahí sí una diferencia de precios mucho menor en comparación a las paraditas, ¿no? Y a las paraditas parece que como hay una alta demanda, el diferencial entre paraditas y los supermercados es mínima, ¿no? Eso sí lo he estado yo revisando, ¿no? Parece que ya la distancia se ha cortado entre ambas. Lo que pasa es que cuando uno acude a un mercado tiene otros valores agregados que probablemente no lo encontramos en el supermercado, como por ejemplo el hecho de pedir una rebajita, profesor, el hecho de abaratar un poco allí los costos, no será mucho, pero a veces un sol, 2 soles. Habría que tener cuidado, porque a veces, a diferencia del supermercado donde te da la comodidad, te da la seguridad de pagar con una tarjeta, no usar tanto el efectivo, en la paradita estás más inseguro, más expuesto, te pueden cambiar el peso o subir un poco el precio, y al final a ti te da la sensación de que te están rebajando y al final es lo mismo que el supermercado, ¿no? Habría que comparar bien uno u otro y todas las ventajas y desventajas, costos y beneficios entre supermercado y paradita. El hecho de vivir una crisis económica en el hogar, profesor, nos tiene que hacer pensar que no más al cine, no más a comer en la calle, no más a salir a bailar en una discoteca. Sí. ¿Tal cual? Siempre es bueno, cuando uno está incluso en la época de bonanza de las vacas gordas, tratar de mirar cuál es tu punto de equilibrio, tu costo fijo, ¿no? O sea, recortar todo lo que tú me dices de cine, de bailar, de gustitos. Pensando en que va a ser temporal. Dulces, y claro, y viendo cuál es este costo fijo y apuntar a un ahorro todos los meses para tratar de cubrir este costo fijo varios meses, ¿no? Para que en el caso de que venga algún problema económico, yo pueda cubrir este costo fijo varias veces, ¿no? Varios meses. Ver hasta dónde puede uno llegar en un costo fijo, que obviamente es vivienda, que es educación y comida, ¿no? A veces mucha gente se endeuda, se va a una zona bonita, en un estrato bonito, y ahora que han subido los precios de los inmuebles, por ejemplo, ya mucha gente ha prepagado este inmueble, y lo que puede hacer es tratar de mandarlo a alquilar e irse a otro más pequeño, a otra zona, ¿no? Y tratar de incluso sacarle provecho a esta diferencia de precios, ¿no? Porque mucha gente ha comprado, por ejemplo, lo que compraron en 2008-2007, ahora se han beneficiado con los altos precios, porque ya pueden hasta vender su departamento en 3-4 veces de lo que era. Profesor, ¿nos está usted dando la idea de elaborar siempre un presupuesto, entonces, cada fin de mes, cada quincena, cuando uno recibe el pago, hay que pagar los servicios? ¿Cuándo debemos de elaborar un presupuesto? Sí, tratar de hacer en una hoja de Excel o en un cuadernito cuáles son tus rubros básicos: alimentos, vivienda, vestido, transporte. Lo primero, ¿no? Alimentos, vivienda y vestido. Vestido y transporte, ¿no? Transporte, pago de servicios. Servicios, educación. Y después ya vienen los otros, que son los gustitos, o que se compra a veces un electrónico, etcétera, o paga con su tarjeta por algún gusto mensualmente, y tratar de identificar cuál es el fijo y cuál es el variable, ¿no? Incluso en el sector público, ahora que estuve en Ecuador haciendo una consultoría para el Ministerio de Finanzas de Ecuador, tienen una lógica similar a la nuestra. Los ingresos permanentes se financian con gastos permanentes, y los ingresos transitorios con gastos transitorios. Es algo que nosotros también lo podemos aplicar, la regla del economista. Justo mi esposa me decía, pero ustedes tienen una regla muy obvia, ¿no? Pues lo aplicamos nosotros. Tenemos costos fijos que se deben financiar con ingresos fijos,
para no tratar de vivir otra realidad, ¿no? Muchas veces quiero comprar esto, esto y esto y al final me termino sobreendeudado, porque las cosas, los gastos fijos tienen que ser financiados con tu sueldo, no puedes utilizar tu sueldo en otra realidad para digamos, porque a mucha gente le queda el sueldo chico, ¿no? Tratar de no hacer eso, tratar de financiar sus gastos fijos con un sueldo fijo, y si quiere algo más, bueno, trabaja más, consíguete un bono de productividad, un sueldo variable, un extra, y ahí financia ese extra. Perfecto. Si estamos en una crisis económica en el hogar, ¿conviene o no conviene utilizar la tarjeta de crédito? Yo preferiría que no, solo en el caso muy extremo, porque es una ruleta, al final puedes perder hasta lo que ya tenías asegurado, como una casa, como tu historial crediticio, ¿no? Te pueden poner registrar en Infocorp y al final puedes perder todo, hasta te pueden anular el cable, ¿no? En algunos casos, o no puedes acceder a ciertos servicios. Tratar de que no, si estás corto de liquidez, bueno, ese es un caso extremo, ¿no? De utilizar, incluso algunos usan la tarjeta ya en un caso muy extremo para sacar liquidez, pero la tasa de interés es muy alta. Entonces, sí, hay más de un caso también, profesor, que utilizan la tarjeta de crédito para pagar otros créditos. Sí, para un hueco cubre otro hueco, ¿no? Pero ahí hay que tener mucho cuidado porque es una ruleta y al final... a veces no queda de otra, ¿no? Al final el banquero es el que gana. En todas estas situaciones que uno piensa que el banquero te está salvando, el banquero es el que va a ganar y él va a perseguirte y puede ejecutar, ¿no? Tratar de no hacer eso, sino tratar de buscar un plan de contingencia, un plan de emergencia, vivir con la suegra, vivir con la mamá. Bueno, si ya estás en una crisis, no te queda otra. Qué interesante eso, de poder ir, por lo menos de manera temporal. Alquilar claro, lo que tienes e irte con la suegra, o sea, buscar alternativas tú mismo y no recurrir al banco, porque el banco va a ser peor que la suegra. Aquí más de uno se está riendo, yo no sé por qué. Tenemos otra consulta a través de las redes sociales. Javier Paredes nos dice: recibo mi pago mensualmente y no como otros amigos de manera quincenal y nunca me alcanza el dinero. A ellos sí les pagan quincenalmente y me parece que sí les alcanza. Soy soltero, nos dice el profesor. Soy soltero y aunque parezca mentira, siempre estoy en crisis económica. Bueno, ¿qué le puede estar pasando a Javier Paredes? Ahí sí es muy crítico, él tiene que cambiar su patrón de consumo, porque siendo soltero debería quedarle más, ¿no? Difícil, Javier, pero patrón de consumo a cambiar. ¿Qué tendría, por ejemplo, que hacer primero? Tratar de revisar qué es lo que está incurriendo en gastos excesivos. Ahí, por ejemplo, yo creo que hasta la comida creo que no tiene que gastar. Pero él cree que es porque no le pagan de manera quincenal, sino mensual, de un solo porrazo recibe el sueldo. Pero eso al final es lo mismo, ¿eh? Al final es lo mismo que te paguen quincenal, a mucha gente prefiere que le paguen mensual porque ve todo el dinero, a que le paguen quincenal, que lo ve una partecita y luego se lo acaba todo. ¿No? Tratar de dosificarse día a día, de repente el día 1 voy a gastar, del lunes a viernes es cuando más se gasta, que es cuando uno va a trabajar. Tratar de ver cuánto estoy gastando y cuánto tengo que mocharlo, ¿no? Incluso hasta a los gobiernos les pasa eso cuando tienen que hacer recortes. Que mocharlo me ha hecho usted recordar a una expresión que en casa los papás siempre también nos están diciendo, ¿no? De este monto que íbamos a utilizar para determinada cosa vamos a tener que mochar un poco porque a papá no le va a alcanzar a fin de mes el dinero. Claro, o papá necesita ahorrar para otros momentos. Exacto, profesor, pero usted hablaba de un término que es importantísimo, ¿no? Tener que dosificar los gastos de consumo. En este chico que es soltero, que nos hace la consulta, ¿de qué tipos de consumo le estaríamos hablando, por ejemplo? Ese chico de repente necesita para ir a trabajar transporte, taxis, si está gastando en taxis demasiado, entonces... metropolitano que busca. Considerar la opción de un micro, una combi, levantarse temprano, ¿no? para ir más cómodo de repente, o caminar, o en bicicleta en Lima no se puede, en otros países sí son un poco más seguro manejar una bicicleta. De repente está usando un auto, está pagando un crédito vehicular, cuando no debería ser el caso, ¿no? Mucha gente, muchos jóvenes, por el afán pues de ostentar o por tener el auto último modelo, se endeudan, ¿no? El consumo de combustible se puede también ahorrar no utilizando todos los días el auto, profesor. También, ¿no? Tomar transporte público o la regla de endeudamiento, quizás este chico está endeudado con tarjetas y créditos, tratar de que tu 30% de tu sueldo, incluso yo lo hago y eso que estoy casado y con hijos, 30% de tu sueldo neto, no el bruto, porque los banqueros miran al bruto. Yo trato de
ser más austero y mirar que el 30% neto vaya a pagos de deuda, para que el 70% lo puedas utilizar y en algunos casos ahorrar, ¿no? En mi caso incluso hasta tengo un hipotecario y el banco me ofrece, mira, pero tienes poder adquisitivo, ya vienen las vacas flacas ya pronto, ¿no? Como estábamos hablando, por los metales que se están cayendo, gente que están despidiendo en las mineras. Entonces, yo ya no las tomo. Ya yo guardo pan para mayo, guardo mi previsión, porque puede venir una desaceleración que tanto están hablando ahora últimamente, ¿no? Incluso ayer Standard & Poor's y Moody's dijo que nuestra economía no va a crecer 6, 7, como dice el MEF, sino 5. Ya es un bajón. Sí, bueno, quienes estamos endeudados en dólares también estamos preocupados. Eso es una arma de doble filo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mi hipotecario en soles, que está prácticamente cancelado, y lo escogí en soles. Porque cuando uno gana en soles tienes que tomar una deuda en la misma lo sabemos, moneda. pero ya quienes están endeudados en dólares tendrán que seguir. Eso es solamente de corto plazo, tratar de cambiarla, pero ahora, bueno, cuando lo cambian el banco te va a dar una tasa diferente, ¿no? Yo siempre les dije, bueno, no salí aquí, pero en otros medios, nunca cojan una deuda hipotecaria en dólares, ¿no? Ese es un arma de doble filo, porque la incertidumbre del tipo de cambio es muy grande. El gobierno puede pasar algo al gobierno, podemos entrar en una guerra, los capitales se van, como ahora último se están yendo a los países, las remesas están regresando a los países industrializados y la oferta de dólares se contrae y el tipo de cambio se dispara, han habido pequeños hipos, ¿no? El endeudamiento en dólares tiene que ser de muy corto plazo. Profesor, ya junio está a punto de finalizar, viene julio, viene el mes de las gratificaciones. ¿Qué hacer con ese doble sueldo que reciben trabajadores de planilla? Yo creo que hacia acá aprovecho para hacer un llamado a la población de que debido a las cifras que estamos mostrando de desaceleración de la economía, despidos, algunos ya incluso por amigos o por colegas, o yo que viajo a Cajamarca también me entero de mis pupilos o mis estudiantes que ven los problemas directos con las minas, ¿no? Con los despidos que hay en Newmont o Cerro Verde, etcétera. Y que en su momento fueron consideradas como empresas, claro, con muchísima solvencia y estabilidad, ¿no? Algunos han aprovechado y han hecho negocios, porque han tenido la visión de que esto no va a ser para toda la vida, ¿no? Y ahora que reciben las gratis, que es un porcentaje de la población, un 15% de la población más o menos son dependientes que pueden recibir alguna gratis. Algunos no van a recibir gratis porque la empresa está muy mal, pero es su derecho y lo van a recibir en algún momento, pero ya la empresa está tan mal que no te la va a dar. Pero los que pueden no gastársela ya, hay un feriado ahora, tratar de ahorrar un poco pan para mayo, ¿no? Las tiendas que nos ofrecen, hay artefactos electrodomésticos más modernos, en fin, a ver, hay que escuchar aquí lo que nos dice, es un experto en fin. Hay bastante consumo, es lo que he notado, no solamente en Lima, sino en provincias, incluso para los clubes también. Los clubes, regatas, en Rinconada, que antes cobraban 10.000, ahora te cobran para la entrada 30, 40, 50, 60 mil dólares. Y la gente lo paga. Entonces, tratar de mesurarse, de cuidarse y de tener una visión de largo plazo, ¿no? Ahora, usted nos ha hablado como experto en finanzas de una manera directa, de una manera fría, pero yo igual quiero, a pesar de ello, pedirle que de alguna forma esperanzadora, con alguna mirada siempre positiva, le pueda decir usted a aquel usuario que nos esté siguiendo en este momento que sí es posible salir de una crisis económica. Sí, es justo lo que conversábamos al comienzo, ¿no? A río revuelto, ganancias de pescadores. Yo en algún momento aproveché frente a la crisis financiera internacional en el oro, que subía. Ahora, frente al nuevo escenario que estamos teniendo, que ya obviamente en metales no es una buena opción para invertir, se puede invertir en otras opciones, ¿no? Y también en servicios, como les ahora decía, en turismo, en hotelería, en restaurantes, porque ya la situación de China ya no es una situación que nos ayudaba por precio de los metales, sino va a ser más por consumo, ¿no? Entonces tratar de... Hay otras opciones, ¿no? La agroindustria, por ejemplo, también ya es una nueva salida, una nueva opción de largo plazo. Pero cuando escuchamos hablar de agroindustria pareciera que estamos hablando de capitales enormes que vamos a necesitar para poder invertir. No tanto, porque Camposol, bueno, es la copiadora, pero uno puede tener una pequeña, dependiendo del expertise, puede tener un pequeño terreno, trabajarlo y dárselo a la copiadora, ¿no? A la empresa más grande. Y la empresa más grande es la que la va a exportar, obviamente, ¿no? Bueno, interesante.
Sin embargo, también vamos a aprovechar ya para ir cerrando el programa de preguntarle aquí a nuestro invitado qué hacer para evitar una crisis financiera en el hogar. Si ya viene el caso, ya ha tenido ahorros, tratar de dosificarse, no entrar en problemas, mayores problemas emocionales, ¿no? Porque eso le llega a todo el mundo. Perdón, ¿cómo dice? En problemas emocionales, peleas con la pareja, porque eso... No divorciarse, por ejemplo, claro, los divorcios cuestan caro. Claro, hay un dicho incluso... ¿A qué se refiere? Hay un dicho que dice, cuando los problemas de dinero entran por la puerta, el amor se va por la ventana, ¿no? Ajá, ¿no? Tratar de no... Eso le llega a todo el mundo, todos nuestros padres, nuestros abuelos han tenido, nuestro país ha tenido toda la década de los 80 unas crisis enormes, ¿no? Y no por ello no estamos acá, o sea, estamos vivos todavía. Hay otras opciones, de inversión. No pelearse, ya está. ¿Qué otra cosa, profesor? Tratar de identificar cuáles son sus consumos mínimos para tratar de llegar a ellos, buscar salidas para tratar de reducir los consumos fijos, por ejemplo lo del micro. Si ya no puedo transportarme en un auto Honda de 3.000 centímetros cúbicos, bueno, tomaré un micro o tomaré un auto más pequeño, un Yaris, y si no, ya un micro o una combi, o caminar. Luego en el tema de consumo, tratar de buscar una canasta que cubra proteínas. Por ejemplo, frijol es un elemento barato que lo consumen los estratos bajos y que te cubre la gran mayoría de las proteínas que uno necesita para mantenerse vivo y saludable. Ya no ponerle chorizo, ya no ponerle tocino, ya no ponerle mucha carne, porque en este caso pues ya no voy a poder acceder, ¿no? Estoy poniéndote un escenario bastante Armagedón, digamos, ¿no? Un escenario muy pesimista. Así hacen los bancos. Vamos a hacer un escenario pesimista y vamos a ver cómo sobrevivimos. Eso es lo que básicamente podría ser una familia. Bien, profesor, muchas gracias de verdad por el tiempo que le ha demandado a usted estar aquí con nosotros en la Agencia Andina de manera especial, porque este programa entiendo que sí ha sido de verdad utilitario. Muchas gracias, será hasta una próxima. Y con ustedes también, hasta una próxima. Nos despedimos del programa de interés público, pero estén atentos, en cualquier momento también a través de la Agencia de Noticias Andina estaremos transmitiendo la participación del presidente de la República, Ollanta Humala, en lo que será el inicio ya del funcionamiento por fin del Hospital del Niño en su nueva sede en el distrito de San Borja, que además sabemos será una institución especializada en cirugías de alta dimensión. En fin, estaremos atentos a esta transmisión más adelante. Que tengan buen día.